Lo único que les puedo decir es que espero que les guste naturalmente y que nos vemos en Toledo. Virtudes Reza es una poeta objetiva en el sentido. La realidad, detrás de la realidad ordinaria que todos conocemos, hay algo más, que es otra realidad. Partiendo de esto, podríamos decir que siempre lo que es el pensamiento humano, lo que es el planteamiento lineal de lo que es la vida, se suele resumir con otra frase, que es que todo tiene un principio y todo tiene un final. Pero el planteamiento cíclico que Paco nos da a través de la novela dice que todo tiene un principio, todo tiene un final, pero que este final a su vez enlaza con otro principio, que es el mismo del que hemos partido. De ahí el planteamiento cíclico que nos hace Paco. Voy a terminar, podría seguir hablando, pero no quiero acaparar la historia. Voy a concluir con dos frases que son para mí bastante sensitivas y son las siguientes. La primera dice: soy lo que elegí ser. Soy lo que elegí ser. Y la segunda: espero que encuentren la felicidad. Entonces yo espero que ustedes encuentren la felicidad a través de la novela y que disfruten de ella. Gracias. Bueno, ya que estamos aquí, pues vamos a hablar de lo que al parecer es el tema de la tarde, que es la presentación de la novela El Círculo Alquímico. He de decir que yo no estoy aquí en calidad de amigo del autor, sino estoy en calidad de lector, porque tuve la grandísima suerte de poder leer el manuscrito antes de que se hiciera libro. Paco amablemente me cedió el texto para que le echara un vistazo y bueno, he de decir que la lectura del Círculo Alquímico supuso para mí una grata sorpresa, y ahora explicaré el porqué de esta circunstancia. La cuestión es que el Círculo Alquímico, la novela del Círculo Alquímico, es una novela bastante peculiar. Yo voy a ser un poquito más prosaico, que virtudes, voy a exponer mi perspectiva del texto desde otro punto de vista, o desde otros parámetros, porque en mi caso en particular la novela versa o se inspira de una forma bastante amplia en temas de esoterismo que normalmente me son ajenos, no es un tema que me suela llamar la atención, pero sí es cierto que en el caso del Círculo Alquímico me llamó poderosamente la atención ese punto de trama, de intriga. Realmente, si hubiera que definir la novela, la podríamos definir como un thriller esotérico, sería una definición bastante precisa. Ese punto de intriga que tiene la trama, esa búsqueda del texto que en el fondo arranca con el descubrimiento de unos frescos durante unas obras de restauración en la Catedral de Toledo, y que lo que permite es llevar a los personajes, a su cuadro de personajes, a través de lo que podemos definir un viaje iniciático, puesto que esos frescos lo que tienen en su contenido básicamente es simbología alquímica. De ahí la referencia del Círculo Alquímico La novela del Círculo Alquímico, deciros que, bueno, si bien es la primera novela que publico, no es la primera novela que escribo. Lo que pasa que bueno, al final nunca sabe uno cómo se va a desarrollar los acontecimientos, y en el mundo editorial, más la crisis que estamos viviendo y demás, pues eso. Entonces, cuando yo decido escribir, ¿por qué decido escribir? Pues yo soy un lector de novela compulsivo y llegado un momento, pues quiero escribir una novela, y como muchas veces he dicho, yo escribo la novela que quiero leer en ese momento, pero
sencillamente, como tardé un poquito en escribirla, a mí al final la impresión que me da es que en cada momento yo quería leer un tipo de novela diferente, y por eso quizá ha habido ahí una fusión de géneros, porque como ha dicho Pedro, claro, hay un mafioso, en la novela hay también mucha historia del arte. Es un viaje geográfico, la historia comienza en la Catedral de Toledo, no empieza en Toledo por casualidad, porque cuando yo me planteé escribir sobre alquimia, directamente me voy a Toledo, y luego porque Toledo es una ciudad que me encanta pasear por sus calles y me encanta perderme en su catedral. Y luego también Toledo es una ciudad que en su día albergó a las tres culturas, la cristiana, la judía y la árabe, por lo tanto no es casualidad que los protagonistas viajen primero a Jerusalén y luego viajen al Cairo. Hay autores que dicen que sueñan la novela antes de escribirla, es decir, que están un tiempo ahí dándole vueltas hasta que realmente se ponen a escribirla. Hay autores que tardan a lo mejor 5 años en ponerse a escribir la novela. Y mi pregunta es, ¿tú soñaste la novela antes de escribirla? Le dije que esa pregunta era muy chunga. Por eso te la he hecho. Por eso te la he hecho. Bueno, yo pienso que no, yo no he soñado el argumento de esta novela. Sí que me ha pasado, por ejemplo, de levantarme a las 4 de la mañana y tener que escribir un relato, porque lo tenía dando vueltas por la cabeza y me abierto los ojos a las 4 de la mañana y digo, coño, sí, ya está, tengo la solución. Y me he levantado y lo he escrito, porque claro, estás ahí medio dormido y si te vuelves a dormir se te va. Yo no he soñado la novela, yo creo que la novela, pues claro, yo la tenía adentro y claro, pues el aspecto onírico de la vida pues también es muy importante. Quién sabe si muchos personajes o muchas de las historias nos han aburrido durmiendo y luego aparecen ahí en la realidad ordinaria de repente, ¿no? Pero vamos, ya te digo, con relatos sí me ha pasado de soñarlo, con este no. Aunque sí he soñado con que yo me convertía en un personaje de la novela, ¿no? Yo cuando leí la novela, la sensación que tuve es que los personajes tenían vida propia. Esa es una novela viva, ¿no? En ese sentido. Entonces, a la hora de caracterizar a los personajes, los diálogos, la personalidad de cada uno, ¿qué es lo que planteas tú? ¿Dejas que el personaje decida por sí, cobre vida, o defines, tiene que seguir esta ruta y por ahí tiras? No, yo escuchaba pues, muchísimas entrevistas de muchos escritores y sobre todo cuando era novato en estas lides, pues yo lo que quería era escuchar a escritores que fueran ya más veteranos para ver si tenían un método de cómo escribir una novela. Y la verdad que todas las opiniones que he escuchado de escritores son dispares. No hay un método para escribir una novela. Hay escritores que cogen y antes de empezar a escribir resumen cada capítulo, es decir, en el capítulo 1 va a pasar esto, en el 2 esto, en el 3 y el final va a ser esto. Yo no. Hay autores también que dicen que cuando se empieza a escribir una novela uno debe saber el final, pues yo no sabía el final de la novela tampoco. Y yo soy una persona que cuando me pongo a escribir muchas veces me va de las manos la novela y se me van de las manos los personajes. Y hay personajes que cuando estás metido en la novela piden paso y hay otros que directamente se van retirando, pero no los retiro yo. Y me ha pasado muchas veces que incluso un personaje o dos han crecido con tanta fuerza que me han cambiado la trama de la novela. Es decir, que yo no soy un escritor metódico, digamos que en ese sentido soy un escritor más bien intuitivo. Y luego en cuanto a lo que comentas de caracterización de personajes, pues hombre, pues yo creo que hay trucos para caracterizar personajes y yo procuro utilizar pues todos los trucos que yo conozco, es decir, por medio de los diálogos se puede caracterizar a un personaje, evidentemente, por la forma en cómo habla un personaje y tal, el lector ya se va acercando al personaje. Y luego también la voz del narrador, claro, pues mediante la voz del narrador pues tú puedes decir este personaje es alto, rubio, no sé qué, o tal. Pero vamos, yo utilizo las dos formas, la voz del narrador y los diálogos.
Sí, sí. ¿Hay algún personaje con el que te sientas identificado en mayor medida o La chica. con ella? ¿Cuál de ellas? ¿Cuál de las dos? Hay muchas chicas. No me siento identificado con ningún personaje en particular. Lo que pasa es que bien es cierto, claro, al ser creaciones mías, pues yo creo que en cada personaje el autor se deja un poquito de sí mismo. Y bueno, excepto yo que por ejemplo está escribiendo una novela negra y hay un psicópata, pues no. pero quiero decir... Hay algunos que sí, hay algunos que sí. Hay autor por ahí que no te No quiero mirar molesto. No. Y entonces, pues, bueno, quiero decir que sí, que es lógico que en cada personaje, pues tú pongas algo de ti y sobre todo, como decía Virtudes también antes, gente que conoces también. Porque yo a los autores les pongo caras, pero les pongo caras mentalmente, ¿no? Una vez he escuchado una entrevista de Matilde Asensi y decía a la tía que cogía y recortaba a personajes, o sea, cortaba personas de los suplementos de los domingos y los ponía ahí para poner caras a los personajes. Yo no. Yo generalmente pongo caras a los personajes, yo qué sé, por de un familiar o de un vecino o de un compañero de trabajo y yo pues funciono con eso, funciono de esa forma. Y hay buenos y malos, digamos. No sé. En la novela hay buenos y hay malos, claro. ¿Con cuál te identificas más? ¿Los buenos o los malos? Con los malos, Siempre. seguro. O bueno, de los ¿Quién buenos, puede ¿no? ahí? La perversidad del personaje siempre es mucho más atractiva. Siempre, O sea, siempre. la atractiva de una trama, surge del conflicto y sin perversidad no hay conflicto. Sí, claro. Yo en concreto en esta novela quizá me identifique más con el detective porque ya veréis los que leéis la novela que el detective tiene que hacer un trabajo para el mafioso, pero a la vez tiene que cubrirse las espaldas y entonces me parece uno de los personajes más interesantes porque tiene que aplicar la inteligencia para resolver ese conflicto. ¿Cuál ha sido el mejor y el peor momento durante la escritura de este libro? El peor momento fue cuando, quizás sea cuando tengo que ir configurando el desenlace y claro, tengo ya muchas páginas, me creo yo mismo que la novela merece la pena y por tanto quiero darle un buen final. Y entonces pues ahí quizás ese es el peor momento y paré mucho tiempo para ver cómo podía concluir la novela, porque soy partidario de los buenos comienzos, de los comienzos fuertes, pero el final tiene que ser una explosión, por lo menos para mí. No sé si lo he conseguido o no, desde luego eso es vosotros lo que lo tenéis que decir. Quizá ese sea el peor momento. Y el mejor momento, si hablamos de la escritura de la novela... La documentación. Sí, lo que pasa es que la documentación está bien porque aprendes muchas cosas, pero también es una labor muy laboriosa. Sobre todo como te documentas tú. Sí. Yo creo que Ahí está. Que dura la vida del escritor. Ahí es. Gracias por venir.